El rey David, sobre todo la historia más repetida, al menos del Antiguo Testamento, al menos entre esa de Daniel y el foso de los leones, al menos, o mucho más posible, quizás la más comentada, el rey David. Pero en su momento inicial, cuando era un culicagá, un carajito de quizá 14 o 17 años, que se enfrentaría quizá a una de las bestias más grandes de sus tiempos, a un gigante, y no cualquier gigante, al gigante que muchos conocerían como Goliat. Aquí cabe resaltar diversos acontecimientos. Como muchos entenderán, cuando un enano de mierda se enfrenta a un gigante de bestial, o cuando en un equipo de pelota o de fútbol, el equipo pequeño con una nómina pequeña se enfrenta a una bestia como los Yankees, el Real Madrid o el Barcelona, o a los Dallas Cowboys, se le llama David contra Goliat. Es decir, unos eventos que sucedieron 1000 años antes de Cristo, es decir, hace ya 3000 años, sigue repercutiendo al sol de hoy. Es una de las fábulas, mitos o leyendas jamás contadas, que realmente es una realidad. Si contemplamos la Torá, al menos lo del Pentateuco o los 5 libros de Moisés, y todo lo que vino después, de todas las historias esta es una de las más famosas. Ahora bien, hay que resaltar quién rayos era Goliat. ¿Realmente era un tipo exageradamente gigante? Al día de hoy, ¿cuántos metros tendría? Bueno, en el libro de Primera de Samuel se describe a Goliat como un gigante guerrero filisteo, derrotado por el joven David, por una onda a la cual el joven David utilizaría 3 piedras. Si es, fallaría 2 y solo la última, es decir, 2 tiros me sobran, el tercero será el que voy a vencer. En Segunda de Samuel, se vuelve a hablar de que utilizaron a Goliat, el cual era exageradamente gigante. Cabe resaltar que este mardito moriría en el valle de Ela y nacería en la región, al menos en la nación de Gat. Recordemos que los filisteos, esos malditos, a cada rato tenían pelea, y mucha pelea después, contra el pueblo de Israel. En la Biblia se menciona que este joven medía al menos, ¿qué? 9 pies o 2 metros con 90 pulgadas, es decir, que literalmente sí era un hijo de algún nefilín maldito de los que andaba por ahí. El nombre de Goliat en sí mismo no es semítico y se ha relacionado con alguno que otro rey que ande por ahí. Fuera de esto, en la narrativa bíblica, en Primera de Samuel, es donde ya le mencioné, donde este mercenario filisteo, un posible hijo de Refaim, el cual se enfrentaría a David, gracias a Yahvé que lo elegiría en el futuro como el próximo rey, y no cualquier rey, el rey de oro, el rey que gobernaría Israel por al menos 40 años. Recordemos ese evento catatónico. Los filisteos se reunieron para guerrear contra Israel en Socoj y acamparon en Efes Danim. Recordemos que los nombres cada vez son más raros, es como si estuviéramos narrando una historia del Señor de los Anillos o algo que quizá Khal Drogo nos contaría. Y seguimos. Cuando las líneas de batalla de los filisteos y el ejército de Saúl se encontraron de frente a frente, cada uno del lado del valle, es decir, cada uno en la cresta del valle, y el valle estaba vacío, y en el medio descansaba el gigantesco guerrero Goliat, salió del campamento filisteo y en voz alta desafió a Israel para que presentara a un hombre que luchase con él o contra él en un combate cuerpo a cuerpo, y duró un bastante rato, y en todo ese rato no hubo ni un solo soldado de Israel, ni siquiera Saúl y sus hijos o su capitán Abner se atrevieron a pelear contra él mismo. Obviamente, el nivel de nobleza que se trabajaba en esos tiempos era que con uno contra uno iba a ser suficiente, y según la visión de los filisteos, ustedes tendrían otro día para vivir. Lo que ellos no sabrían es que su derrota, a la cual ni siquiera contemplaban, sería la tragedia más grande de los filisteos, a los que, cientos de años atrás, otro hombre bastante fuerte llamado Sansón acabaría destruyendo sus columnas y los habría avergonzado al menos por las próximas generaciones. Ojo, esas mismas columnas todavía en los años de David, cuando David aún no habría sido ungido como rey, todavía estarían en proceso de construcción o de arreglamiento.
ya que lo que había causado Sansón para este pueblo de los filisteos sería una tragedia monumental, al menos una tragedia arquitectónica. Cabe resaltar que Goliat, a diferencia de David, estaba revestido con una armadura: yelmo, casco, armadura, coraza, lanza, espada y sandalias de un verdadero soldado. Posiblemente el mismo Goliat tendría un entrenamiento superior al de David. Quizá no un David futuro casi rey, pero sí un David en el momento. Posiblemente Goliat sea el guerrero filisteo más desarrollado y mejor preparado de todos los tiempos. Ojo, la preparación no equivale a lograr la victoria, aunque sí te permite aprovechar de diferentes oportunidades. El problema de Goliat es que no solo se enfrentaba a David, sino que se enfrentaba a Dios mismo, el Dios de Israel, y aparte de esto se confió en extrema medida. Luego de esto, Goliat desafió al aterrorizado ejército de Israel cada mañana y cada atardecer. Todos los días salía, como nos recordaría Aquiles, que lo haría frente a las murallas de Troya. ¿Dónde está Héctor? ¿Dónde está Héctor? Que acabe de venir, que me lo voy a comer con yuca. Eso desearía Goliat, pero no fue así. Ningún soldado, ningún israelita se atrevió a aceptar ese reto, ya que sabrían que no solo terminarías muerto, en aquellos tiempos terminarías o decapitado o circuncidado si perdías, o peor, toda tu familia sería arrasada. Al desafiar a los ejércitos de Yahvé, es decir, de Jehová, Goliat abre un capítulo en la historia de Israel, en la cual un pequeño pastorcito llamado David, de la tribu de Judá. Tomen nota, casi todos los valientes han venido de esta tribu. Y sí, es que precisamente Judá no era un cualquier yagua vieja. El muy maldito tenía una buena fama de ser valiente y también bravo. Porque, si no lo recuerdan, Judá fue el que tomó toda la responsabilidad después de los acontecimientos con José. Estaba dispuesto a dar su vida, si era necesario, si su hermanito José y Benjamín no volvían a casa. Así de bravo era Judá, y así de bravo habían salido todos los hombres de esa casa. En ese momento, quien era un pródigo en talentos y de buen semblante, el mismo David, que tocaba el arpa, era un músico de nacimiento y era un tremendo pastorcito. Ojo, son revelaciones sobre el futuro de que el pastor de oveja, nuestro Señor Jesucristo, también compartía esta noción con nuestro querido David, o profesión al menos, y sobre quién estaba el espíritu de Yahvé frente a su reto. Claro, es difícil vencer a un joven que tiene a Dios de su lado, y no a Dios, al Dios de todos de su lado. Goliat precedido por su escudero, avanzó invocando por sus dioses el mal contra David. A esto David respondió: tú vienes a mí con una espada y una lanza y una jabalina. Estaba exageradamente armado. Pero yo voy a ti con el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las líneas de batalla de Israel, a quien tú has desafiado con escarnio. Esto es en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Cuando David le lanzó una piedra con su honda, esta se le hundió en la frente y Goliat cayó en tierra. Ojo, es la tercera piedra. En la tercera piedra sí se la clavó en la jeta y lo mandó a dormir con los peces. Sería la primera vez que un mafioso tan grande caería tan bajo. Y por eso quizá, entre esos muchos, se diría que mientras más grandes son, peor caen. O más duro o peor, más ruido hacen al caer. Acto seguido, David se plantó sobre Goliat y con la espada del gigante, sabrá Dios cómo rayos cargó esa espada. Por eso podría decir que si un carajito de 16 años, 14, 15, pudo cargar a tremenda espada, también fue por obra y gracia de Dios que lo ayudó a cargar esta enorme espada para tener la fuerza suficiente de cortar la cabeza del gigante. A esto siguió una notable derrota y una gran matanza de filisteos. Esto es en 1 Samuel. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén y puso las armas de él en su tienda. Oh sí, David con solo 17 años había conseguido una historia que nadie podía replicar y una histórica victoria para el pueblo de Israel.
todo acompañado de la mano de Dios. Y el muy desgraciado, o más guapo de la verdad, tenía en su tienda los tesoros de Goliat. Es decir, tenía su cabeza, su espada, su jabalina, su lanza y quizá algo más que le haya podido quitar. En segunda de Samuel podemos ver ciertos detalles del mismo, ya que el joven Goliat no que era nada chiquito, era exageradamente grande. Todos los israelitas y todos los filisteos le tenían miedo. Fuera de esto, en la muerte de Goliat, podemos presentarnos que la honda y la piedra era lo único que estaba en la mano de David. No tenía una espada, ni una lanza, ni jabalina. El chico no podía cargar nada de eso. David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, le sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza. Literalmente, o David era un sobresalido de su época, un bicho, el GOAT, o realmente Dios estaba con él y cubriéndolo, porque en otro ámbito lo que iba a pasar ahí era la terrible masacre del pobre David y quizá hubiera pasado por la historia como aquel sobresalido o sobremotivado, exceso de motivación, que realmente creía que podía vencer a un heredero o un posiblemente parecido o descendiente de un Nephilim, un gigante de aquellos tiempos. Habiendo dicho esto, cabe resaltar que la historia del rey David, o al menos del joven David en aquel entonces, es por mucho una de las citas bíblicas más famosas de toda la historia. Con creces, por veces y a tieses. Es decir, el joven David, al futuro, sería quizás uno de los reyes más famosos, o al menos el primer rey más famoso. El segundo sería su hijo. Sin embargo, ya brillaba por su terrible hazaña, la cual no solo impactó a la cultura popular, sino a la cultura geek y sobre todo a la cultura bélica. Si te confías demasiado por el simple hecho de ser grande, puedes terminar pagándola caro, ya que puede otro, no solo con mejor preparación, sino también con oportunidades, comerte con yuca. Aunque bien, cabe resaltar datos curiosos del mismo David justo antes de enfrentarse a Goliat. Cuando ninguno de los israelitas se atrevió a enfrentar a Goliat, David se presentó ante Saúl y le aseguró que él sí lo haría. Explicó que, mientras cuidaba las ovejas de su padre, Isaí, hijo de Obed, el cual sería hijo de Boaz, y sí, de la genealogía de Ruth, cuando cuidaba de las ovejas de su padre, había enfrentado y vencido tanto a leones como a osos que atacaban el rebaño. Evidentemente no sería como He-Man con sus propias manos, o como de sus capitanes en el futuro, que con una con una mandíbula de buey acabaría un ejército completo, a lo que le llamarían los valientes de David. Ojo, que lo haya matado no significa que haya sido un combate de tú a tú, o sea que literalmente con su sonda de lejos, bien posicionado, bien ubicado, había acabado con esos leones. Y ojo, matar a un león sigue siendo una gran hazaña, y a diferencia de Goliat, los leones sí son rápidos y tienen unos dientes exageradamente grandes, así que el joven David, gracias a Dios, estaba exageradamente bien preparado. Así que él mismo había vencido a leones y a osos que atacaban el rebaño, y que del mismo modo podría derrotar al gigante. Como él mismo dijo: tu siervo ha matado leones y osos, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Todo básicamente en 1 de Samuel. David insistió que podía derrotar a Goliat porque el gigante había cometido una terrible blasfemia que no quedaría impune. Has hablado mal del pueblo de Israel y has blasfemado contra nuestro Dios. Si crees que vas a quedar impune por hablar mal de nuestro Dios, créeme que el Señor me utilizará como herramienta, como el Turín Turámbar de tu destino, y te va a venir lo peor. Saúl finalmente lo deja luchar e intenta darle a David su propia armadura. Pues realmente ya en ese momento Saúl había abandonado realmente la fe a su Dios, y se le había olvidado todo lo increíble que es nuestro Dios y las capacidades que podía tener en combate.
En cambio, el joven David, que se niega, eligió tener un bastón, una honda y 5 piedras para enfrentarse a Goliat. No sabemos si eran piedras blancas, negras o afiladas. Simplemente sabíamos que eran, o al menos sabemos que son 5 piedras. David golpea a Goliat con la tercera piedra en la cabeza de este filisteo gigante. En ese mismo momento, todos los filisteos, como bien, si el gato muere, los pequeños hijos del gato no van a quedarse ahí a verlo, simplemente van a salir corriendo. Y eso fue exactamente lo que hicieron los filisteos, que huyen aterrorizados. Y los israelitas obtienen una gran victoria. David le corta la cabeza a Goliat y la lleva a Jerusalén. Y a partir de ahí empieza el tejemaneje. Es decir, lo mejor de David pasó en ese momento y a partir de ahí empieza a ser un guerrero recibido por Jonatán, el hijo de Saúl, y por el mismo Saúl, al cual en el futuro le daría una envidia tan drástica y tan terrible que no quería saber de él e intentaría matarlo. Si te ha gustado este video, compártelo con esos fanáticos que le encantan las historias de la Biblia, las buenas películas y sobre todo ahora en Cuaresma para la Semana Mayor.